Learning Legendario, episodio 23. Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y como siempre te digo, esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Hoy hablaremos con una invitada muy especial sobre las emociones, la importancia que tiene aprender a gestionarlas y cómo podemos hacerlo. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para hacer mejores formaciones, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación y el aprendizaje. ¡Empezamos! Mira esto, espantapájaros. ¡Wow, Dorothy! ¿Es un robot? ¿Qué dice? ¡Oh, aceite! Quiere que le echemos aceite. Toma, tenía un poco reservado para el bocata de jamón. Veamos. Un poco aquí y un poco aquí. ¡Oh! Ya puedo hablar, muchas gracias. ¿Quién eres? ¿Eres un robot? ¿Un cyborg? ¿Un androide? No, siento decepcionarte. Solo soy un hombre de hojarata que andaba buscando un corazón cuando se puso a llover y me empecé a oxidar. ¿Y para qué quieres un corazón? ¿Para qué? Para sentir emociones como los humanos. ¿Para qué va a ser? ¿Qué? No, nada. No, dime. No sabes mucho sobre las emociones y el cuerpo humano, ¿verdad? No, la verdad es que no. Bueno, vente con nosotros a buscar al mago y te voy explicando algo de inteligencia emocional. Vale. Hoy tengo el placer de poder hablar con Ana Belén Fernández Pelayo de lallaveemocional.com. Ana Belén es coach especialista en inteligencia emocional y ayuda a niños, adultos y empresas a aprender a entender y gestionar mejor sus emociones. Bienvenida, Ana Belén, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, aquí hablaba de que yo tenía a los niños por detrás, rondando por la casa, así que si se cuela algún grito y eso, ya espero que nos perdonéis, pero bueno, intentaremos en la medida de lo posible controlarlos. Esto es lo que se llama aprendizaje vivencial, ¿no? Claro, eso es. No, es lo que tú decías, ¿no? Para darle realismo, ¿no? Para que vean que esto no estamos aquí en un super estudio ni nada, sino que esto es la vida misma, ¿no? Que al final tienes que compaginarlo y hacer las cosas cuando se pueden. Así es, así es. Así que seguramente igual yo también, ¿eh? Igual aparece algún espontáneo por ahí. Ah, Nada. vale. Oye, Ana Belén, ¿y podrías contarnos un poquito quién eres y qué es lo que haces para las personas que todavía no te conozcan? Vale, pues me llamo Ana Belén Fernández, y bueno, siempre me describo como una niña de pueblo, porque así lo soy, ¿no? Nací y me crié en un pueblo, creo que soy de las últimas generaciones que nació en la cama de sus abuelos, ¿verdad? Y bueno, pues luego siempre he tenido muchísima inquietud por aprender, por darle a muchos palos diferentes, y ya de adulta, pues a nivel personal he conseguido
un aprendizaje constante a través de mi familia y en concreto pues de los espontáneos de los que hablaba, de John y de Nico, que son mis hijos, y de mi familia en general. Y luego a nivel profesional, pues contaros que me he formado en varios ámbitos. En primer lugar hice relaciones laborales, un máster en dirección de recursos humanos, prevención de riesgos, habilidades transversales como formaciones en comunicación y demás. Incluso, bueno, pues emprendí y creé mi propia empresa y con el paso de los años pues me di cuenta de que, bueno, siempre lo intuí, ¿no? Pero tuve en ese momento el valor de decir, bueno, esto no es lo que a mí me llena y auné todos los conocimientos y toda la experiencia que he adquirido y que sigo adquiriendo y lo enfoqué al tema de la formación, del aprendizaje. Entonces ahora pues me suelo definir como una profesional del trueque de aprendizaje, ¿no? Porque yo no sé quién aprende más en las formaciones. Eso sería otro debate, ¿no? Pero me dedico a eso, al tema de dar talleres y formaciones a empresas, a personas, a niños, sobre todo de competencias transversales, comunicación, gestión emocional, liderazgo, trabajo en equipo, etc, etc. Ese sería un resumen, Juanda. Muy bien. Me gusta esto del trueque porque es verdad que nunca sabes quién aprende más, ¿no? Si tú o realmente la gente que va a los cursos. Pues no lo sé, hay veces que lo dudo mucho, no sé, ¿sabes? Es un trueque. Ya. Oye, y en concreto, ¿cómo llegaste a especializarte en el campo de las emociones? Bueno, te he de confesar que esto me ha costado años de asimilarlo y una vez que lo he asimilado lo utilizo en casi todas las formaciones. Normalmente yo creo que las personas, es una percepción personal, que nos dedicamos a un ámbito de la inteligencia emocional es porque en algún momento de nuestra vida hemos estado muy tocados, o lo estamos, ¿vale? Es decir, que nos han dado alguna que otra mala pasada, ¿no? Y entonces yo siempre cuento, y créeme que es verdad, lo podrían avalar en mi entorno más cercano, que soy una persona con un mucho temperamento, o comúnmente llamado como muy mala hostia. Sí. Es algo bueno, pues que he nacido con ello, porque hay una parte que es genética, otra parte, bueno, pues la vamos desarrollando, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que sí, que soy una persona muy visceral, muy emocional, que en su momento, cuando no lo sabía gestionar, pues me daba muy malas pasadas. Y entonces, pues yo tenía bastantes discusiones con todo el mundo de mi entorno más cercano, ¿vale? Porque bueno, ya sabes que normalmente con la gente externa, bueno, pues nos sabemos comportar un poquito más, ¿no? Siempre guardamos las formas. Y siempre me reprochaban, ¿no? Cómo me ponía y cómo me ponía. Y yo todavía me ponía peor, perdón. ¿Por qué? Pues porque, jolín, pues porque el fondo de lo que yo decía lo veía clarísimo. Y siempre decía, ¿pero tienes razón o no? Sí, pero es que ¿cómo te pones? Total, que un día me grabaron. Y lo que vi... Pero te grabaron de forma consciente, ¿o porque... Sí, en algún momento me habían dicho que, en concreto mi pareja me había dicho, bueno, es que, o sea, necesito que me entiendas y para que me entiendas necesito que te veas. Y en algún momento lo haré, y en un momento de calentón, hablando vulgarmente, me grabó. Y entonces yo vi que la expresión, ¿sabes? Mi cara, mis gestos, mi mirada, pues manifestaban algo muy duro, mucho más duro de lo que yo quería decir, ¿sabes? Y que entendí que todo el mundo se quedase un poco noqueado, bloqueado. Y ahí me di cuenta, porque eso también me pasó a nivel profesional, ¿sabes? Pues esto que dices, o sea, lo que estoy diciendo tiene toda la lógica, pero la gente se pierde en cómo lo estoy diciendo. Y yo pues me llevo muy mal rato, la gente que me rodea también, y al final no llegamos a nada positivo para nadie. Entonces me di cuenta de que la gestión emocional es súper importante, porque forma parte del día a día de todos. De hecho, hoy en los procesos de selección en muchísimas empresas no solamente se tienen en cuenta las habilidades y los conocimientos, sino la parte emocional. Pues ¿por qué? Porque al final es lo que más consecuencias o consecuencias más potentes tiene en el desempeño de un profesional, de cualquier persona y de una empresa en general. Entonces, por eso llegué a eso, Juanda. Y luego ya me he ido formando porque te entra el gusanillo, te vas formando y esa capacidad que, fíjate, que a lo mejor no tenía conmigo misma, pues sí la tenía con los demás a la hora de identificar. Entonces, he ido procurando mejorar yo y también formarme para poder echar una mano a los demás en lo que pudiese. Pero ¿y cómo es ese salto desde el momento en que tú te ves en el vídeo y no te gusta
hasta que empieces a aprender, me refiero que decisión tomas. Me refiero, dices, tengo que hacer un curso, tengo que buscar a alguien. Pues, si no recuerdo mal, al principio tuve un mosqueo monumental. Al principio tuve un mosqueo con quien había grabado, claro. Pero eso duró unos minutos, ¿sabes? Porque al final es un espejo y dices, bueno, de eso no puedo huir. Entonces luego empecé a pensar que, joder, pues que yo tenía muchas fortalezas y muchas virtudes, muchas habilidades personales y profesionales que se me podían ir a la mierda si no controlaba eso. Y luego, porque al final es lo que queda en las otras personas. Entonces sí, decidí formarme, coincidió en una etapa en la que también estaba con cambio profesional y pues decidí hacer una certificación como coach, también posteriormente, hacer pequeños cursos y luego ya te entra el gusanillo, Juanda, y lo vas implementando al desarrollo de carreras, a las competencias transversales y a formaciones varias y bueno, es un no acabar, ¿no? Como la tecnología. Siempre vas queriendo un poquito más y bueno, me fui formando y luego vi pues que había una posibilidad, un nicho de mercado en todo ello. Y efectivamente sí que las empresas, las personas, los niños, los profesores, cualquier perfil personal y profesional requiere de un desarrollo emocional para dar lo mejor en lo que hagamos, pero dar lo mejor y estar bien también nosotros, ¿eh? Porque si no estamos bien, poco bien podemos generar. Sí, sí, sí. Es interesante esto que cuentas, además o sea, puedes tener unos conocimientos, puedes tener muchas habilidades, pero si luego te pierden las formas, al final es lo que tú decías, que, bueno, y eso que dicen también, ¿no? Que a la gente olvidarán lo que les contaste, ¿no? Pero no olvidarán cómo le hiciste sentir. ¿Sabes? Y aunque tú tengas toda la razón del mundo, si realmente al final la situación se pone tensa, ¿no? Y la gente se siente incómoda, eso es lo que se les va a quedar. Claro. Pero yo te quería preguntar, porque más allá, que bueno, que tu historia me parece buenísima, ¿no? Y cómo te das cuenta y demás, pero más allá de esa historia, ¿no? En la que tú, o sea, tú te ves así, con ese ímpetu, ¿no? Esos impulsos, en general, para la gente que a lo mejor no sea tan impulsiva, ¿por qué es interesante o por qué es importante aprender, ¿no? A identificar las emociones? Bien. ¿Por qué? Pues porque, verás, te voy a poner un símil, ¿vale? Las emociones para cualquier persona son como la temática para cualquier formador, ¿vale? Si no las conoces, no sabes a lo que te enfrentas y poco vas a poder hacer, ¿vale? Eh, Da igual a qué nos dediquemos, da igual dónde vivamos, cuántos años tengamos, el sexo que tengamos y los ceros que haya en nuestra cuenta bancaria. Todos los seres humanos, sin excepción, tenemos emociones. Y muchas veces se dice que no hay ninguna decisión que tomemos en nuestra vida, ni personal ni profesional, detrás de la cual no haya emociones, ¿vale? De hecho, fijaos, en ventas se suele hablar mucho de compramos con la emoción, justificamos con la razón, ¿no? Eh, es decir, toda esta parte de la inteligencia emocional en las grandes empresas, a nivel publicitario, los partidos políticos, todos aquellos entes que tienen de verdad intención en marcar la voluntad de las personas, tienen muy, muy, muy aprendida la inteligencia emocional o cómo fomentarla, ¿sabes? Entonces, ¿por qué es importante? Pues porque no hay nada que nos describa más que las emociones. Fíjate, ahora que comentabas esto, estaba leyendo ahora un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, que Sí. Carles Caño de Presentástico siempre está, bueno, y en Z-Testers también están hablando de Yuval, es como el nuevo pensador, ¿no? Del siglo XXI. ¿Lo has leído? ¿Lo estás leyendo? No, Ah, vale. pero te prometo que me pongo a ello en breve. Bueno, pues es que precisamente con esto que decías, ¿no? Hablaba de que una de las cosas más importantes ahora mismo en la época en la que estamos viviendo es precisamente que con el conocimiento que cada vez tienen más se tiene del cerebro, ¿no? De cómo funcionamos, las empresas que tú decías que nos venden productos y que
casi nos conocen mejor que a nosotros mismos. Estamos pensando a lo mejor en empresas como Google, como Facebook, ¿no? Que tienen acceso a todos nuestros hábitos, a nuestros gustos en función de las cosas que vemos. Decía, pues eso, que precisamente el gran reto de las personas hoy en día era desarrollar un autoconocimiento tal que seas capaz de prevenir estos, digamos, estos ataques, ¿no? O estas, digamos, al final manipulaciones de alguna forma, si lo quieres ver así, para que Sí. realmente podamos tomar las decisiones más adecuadas o por lo menos más conscientes, ¿no? Sabiendo que si las tomamos, el por qué está ahí detrás. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, además has dado con la palabra, es conciencia, ¿vale? Es decir, que por lo menos lo que elijamos, tengamos mejores o peores resultados, la elección sea mejor o peor, que sea consciente. Que en la parte en la que se pueda hayamos elegido nosotros libremente, ¿sabes? Que no nos hayan dirigido. Eso es clave. Porque claro, tu entendimiento de las emociones, o sea, las emociones, cuando dices que es una emoción, Pues mira, una emoción es la reacción que tenemos hacia un estímulo, ¿vale? Me explico. A través de los sentidos, constantemente estamos recibiendo estímulos, pero también de forma interna, a través de un recuerdo, de un sueño, son estímulos y en milésimas de segundo nuestro cerebro responde a ese estímulo. Y eso se llama emoción. Cuando la emoción dura más tiempo, se le suele llamar sentimiento, ¿vale? Y cuando el sentimiento dura mucho más tiempo, se le llama estado de ánimo, ¿vale? Las emociones muchas veces son inconscientes, ¿vale? No tenemos mucha conciencia sobre ellas, mucha capacidad de obrar, en algunos casos, ¿vale? Pero ya sí, una vez que tomamos conciencia de que, por ejemplo, estamos enfadados, sí podemos elegir qué hacemos con ese enfado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en una formación, porque muchas de las formaciones que realizo también son para compañeros, también para formadores, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que, como bien contáis muchas veces, las personas que participan, muchas van voluntarias, ¿vale? Y pues van contentas, van con sí. expectativa, con esperanza, eso son emociones, ¿vale? Hay otras personas que no, que van involuntariamente, van porque les obligan o por millones de causas, pero ajenas a su voluntad, ¿vale? Entonces, ¿con qué emociones pueden ir? Pues mosqueados, ¿vale? Con tristeza, apáticos, etc, etc. No es lo mismo, no es lo mismo unas emociones que otras. Y entonces una persona que se encargue de impartir esa formación, ese taller, tiene que ser consciente de las emociones del personal. Porque si hay algo que hacen las emociones es contagiarse. Entonces, si tú eres consciente que la gente, por ejemplo, con la que estás haciendo un taller, pues está ilusionada y contenta y demás, pues ¿qué vas a hacer? Pues promover ese estado, ¿vale? Si tú ves que hay personas en la formación que no lo están, lo que vas a intentar es o regular a la baja las emociones que se llaman negativas, ¿vale? O intentar contagiar las positivas. Pero algo tienes que hacer. Todo lo que cuentan los compañeros en entrevistas anteriores se hace, ¿no? En la medida que tú contemplas las características de los participantes, cómo vienen, qué expectativas tienen, pues estás teniendo en cuenta ese factor emocional que es importante. Hay formaciones que están planificadas al dedillo, que en relación a los contenidos son, vamos, perfectas o casi perfectas. La metodología planteada puede ser genial, pero al final lo que le da valor añadido a la formación son las personas que participan en ella. Y las personas, si algo tenemos, son emociones. Entonces, ese es un factor que hay que tener muy en cuenta para el aprendizaje y para la generación de un espacio proclive al aprendizaje, ¿sabes? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero en alguna ocasión ves personas que entran pero enfadadas, que lo intentan simular, pero vamos, ¿vale? Enfadadas mejor con la persona que les ha dicho que tienen que ir a esa formación. Y no encuentran otra forma de canalizar ese enfado que pues a veces boicotear los comentarios del formador o de la formadora, de los compañeros, o mostrando cierta vagancia a la hora de hacer las dinámicas o cuestionando el para qué de todo, ¿vale? Claro, eso si no se ataja, se contagia a los demás o se genera otra serie de emociones como el mosqueo con esa persona y la formación se te puede ir al traste. Sí, fíjate, a mí como, o sea, como formador alguna vez pues tienes algún participante menos
menos motivado, pero no ha llegado a ese, la verdad que no me encontró con ese extremo, ¿no? De una persona que te intente boicotear o que esté a ese nivel. Pero sí que he ido a cursos donde he estado con compañeros que realmente iban con esa actitud. O sea, que iban a la actitud de destrozar. Y la verdad que es un rollo. Y es una pena porque al final estás perdiendo la atención a ver qué es lo siguiente que va a decir este. Y yo también, ahí creo que también hay una parte de responsabilidad de la gente a la que va a un curso. Porque, a ver, tendemos a ser muy, muy educados todos. Pero, Sí, macho, si alguien está jodiendo sistemáticamente una formación y tú estás como alumno y has pagado por esa formación, bueno, o aunque no hayas pagado, ¿no? Te lo está pagando la empresa, pero quieres aprender algo, también considero que no es solo responsabilidad del formador saber dirigir y demás, ¿no? A veces también tiene que ser la gente que esté ahí como alumno diciendo, oye, ya, ¿sabes? Ya claro. basta de Pero, poner pegas, ¿sabes? O háblalo luego. Que es verdad que es un enfrentamiento, a lo mejor es un enfrentamiento como demasiado directo, pero no sé, yo creo que al final esto es también como en la sociedad, ¿no? De que educamos todos. Si tú ves ahí a un niño ¿sabes? Haciendo algo mal en la calle, destrozando una farola a pedradas, algo tendrás que claro. decir. Es verdad que a lo mejor lo ves con 15 años y le ves todo cachas y te tienes que callar por eso de que no sabes si llevar llevar una navaja, pero que al final es Claro, responsabilidad de todos, ¿no? claro, es que la inteligencia emocional es ser consciente de las emociones propias, de las emociones de los demás, ser capaces de motivarnos y también de crear relaciones sanas y positivas con el entorno. Entonces, la inteligencia emocional no es solamente con uno mismo, ¿sabes? Sino con el entorno. Entonces, uniendo al ejemplo que estabas planteando, pues efectivamente, lo que debería ser es que esa persona tuviese la responsabilidad suficiente para gestionar esas emociones, ¿vale? Y no y que no provocasen mayores daños de los que estaban haciendo. Es decir, la ira que le puede generar ir a esa formación, y no, aunque no le apetezca, pues transformarla en, bueno, pues voy a sacar lo mejor que pueda de este taller, ¿vale? Pero por otro lado, las personas que rodean a esa persona que a lo mejor no sabe controlar esas emociones, pues también hay una responsabilidad y una gestión emocional de grupo que también tiene que saber encauzar esa situación. Yo, por suerte, tampoco me he encontrado con muchos casos, pero verdaderamente existen y sobre todo pueden afectar mucho a las formaciones de personas, de formadores que igual en una temática en concreta no se sientan seguras, ¿sabes? O que no tengan mucha experiencia, o que estén pasando por un momento personal complicado, ¿vale? Entonces, el tema de la seguridad y de la gestión emocional tiene más relevancia de la que muchas veces somos conscientes. Hombre, yo creo también por ese motivo incluso algunos prefieren no meterse en fregados de hacer nada ni de preguntar que directamente, pues prácticamente como los profesores, ¿no? En algunas universidades que llegan, sueltan la chapa y se van, ¿no? Y que ni Claro. siquiera se han planteado cómo estaba ese día la clase o yo qué sé, o si ha pasado cualquier cosa. Pero Sí. a nivel práctico, ¿tú cómo haces entonces para cuando inicias una formación para medir ese nivel? ¿O simplemente es una intuición que vas teniendo y vas viendo según responde la gente? Bueno, pues un poquito de todo. Cuando va entrando el personal en la sala, ya vas viendo. O sea, ¿tú cómo ¿Vale? les das la bienvenida? Tú estás normalmente antes en la sala que la gente, Yo, ¿no? Entiendo. sí, 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 sí. Yo soy de las que procuro estar bastante tiempo antes. ¿Por qué? Pues porque me gusta visionar, porque suelo mover las mesas y las sillas. La distribución típica no me parece adecuada para generar un buen rapport. ¿Cuál es la distribución típica? Así para que Típica, no. pues por la típica con mesas, sillas en fila, ¿no? Las de la clase de antes, ¿recuerdas? Entonces no suele ser, porque primero no se ven todos la cara, ¿vale? Que es el reflejo de las emociones y ayuda también a generar empatía y a generar buen ambiente. Entonces, suelo hacer un semicírculo, ¿vale? Y todos nos ponemos allí. Luego ya podemos utilizar las mesas para diferentes dinámicas, pero en principio no hay ningún mueble entre nosotros y yo estoy incluida dentro de ese semicírculo. Entonces, aparte que tú ya intuyes, porque por la cara, por la expresión, por el saludo, por la mirada, pues si están más o menos contentos de estar en ese momento allí, ¿no? Pero aparte les pregunto, bueno, muchas veces directamente, bueno, me presento o hago una presentación
con alguna historia y demás, y luego les pido que se presenten a ellos, ¿no? Como normalmente suele ser bastante típico de me llamo tal y soy de este departamento, me llamo tal, bueno, pues les suelo pedir expectativas, pero un poco alocadas, y que me cuenten si vienen voluntariamente o no voluntariamente, ¿no? Siempre, o sea, yo al grano, ¿vale? Entonces, porque es una forma de decir, soy consciente de que hay personas aquí que a lo mejor no venís voluntariamente, no suele ser lo común, ¿eh? Pero, o que a lo mejor no tenéis el mejor día para una formación. O también sabes que suele suceder, pues que esa formación está incorporada dentro de la jornada laboral y como bien sabes, pues hoy la presión es constante, ¿no? Y siempre hay cosas que hacer. Entonces, mientras están en la formación, pues a lo mejor están pendientes de una llamada, de la rotura de una tubería, de el X cliente, ¿sabes? Entonces, que te cuenten eso hace que tú puedas hacer una panorámica general de cuáles son las circunstancias con las que te puedes encontrar a lo largo del taller. Incluso a partir de esas circunstancias puedes generar dinámicas que ayuden a desarrollar la inteligencia emocional, la comunicación, el trabajo en equipo, ¿vale? Pero bueno, sí, que sepan que pueden, siempre y cuando, yo siempre hay una premisa que tengo en todos los talleres, ¿no? Y normalmente cuando no me miran, cuando suelto esa frase suelen levantar la cabeza y me miran, ¿no? Y es, aquí no hay error posible, ¿no? Y claro, levanta la cabeza diciendo, ¿está? ¿Qué pasa? Es una Aquiles, no nos va a dejar fallar, ¿no? Y no, lo que quiero decir es que aquí no hay error posible. Todo cuanto se quiera decir, cuanto se quiera hacer, se puede hacer siempre y cuando se sea respetuoso con el resto de compañeros y compañeras. Que no se quede nada en la garganta, porque es malísimo para la salud, ¿vale? Si en algún momento determinado no están de acuerdo con algo que se está planteando, que lo digan. Si hay alguna dinámica que no la ven el sentido o que en ese momento dicen, jo, esto Ana nos da mucha pereza ahora, ¿podemos dejarlo para última hora? Se cambia. O sea, el proceso es absolutamente flexible porque así podemos garantizar que ellos estén mejor y también que se responsabilizan. Es decir, si cambiamos el orden de las dinámicas es porque vosotros entendéis que es mejor hacerlo así y por lo tanto os comprometéis y os responsabilizáis de hacerlo en ese orden, ¿no? Entonces suele funcionar. Pero ya te digo, yo súper abierta, me podéis decir lo que queráis, ¿no? Muchos vienen y dicen, a ver, ¿qué es esto de la inteligencia emocional, Ana? ¿Esto para qué sirve? Si a mí, mira, llevo 20 años trabajando en esta empresa y mira, aquí sigo. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces ves a algún compañero que gira la cabeza diciendo, ya, pero... Así te van. Pero así te va y así nos va a los demás. Claro, eso sí. ¿Sabes? Bueno, entonces se generan a veces situaciones súper cómicas con un trasfondo mucho más intenso, ¿no? Pero bueno, sí, ya te digo, yo no soy nada protocolaria, ¿eh? No, me parece, la verdad que me parece muy bien el hecho de que tú preguntes en plan, a ver, ¿cómo estáis, no? Directamente para sacar esa información, ¿sabes? Sin tener que estar dándole vueltas, ¿no? Y luego otra cosa que también me sorprendía cuando decías lo de no hay error, esto también es muy de impro en teatro, es una de las máximas también, me refiero a que es tampoco hay error, ¿no? No, tú puedes decir lo que sea porque todo vale y no tienes que estar juzgándote todo el rato sobre si lo que has dicho es correcto, encaja, no encaja y demás, sino que al final ese no hay error también es muy de teatro y es lo que hace al final avanzar las historias. Y lo que te iba a preguntar es, porque tú me decías que entonces tú te organizas la agenda, una agenda normalmente con las cosas que quieres tocar, pero que luego vas improvisando y vas ajustando según ves esas emociones, ¿no? Pero lo que vas ajustando son bloques de lo que decías de las dinámicas o qué es lo que vas moviendo. Pues lo que haga falta, Juanda, lo que haga falta. ¿Por qué? Pues porque al final, bueno, todos sabemos que no es lo mismo dar una formación o un taller a la tarde, ¿no? Después de comer, que a la mañana. Pero es que aparte de eso, las personas, cada una, tenemos también como una especie de biorritmos, ¿no? Entonces, muchas veces, con alguna dinámica dicen, jo, es que ahora, pues no, pues como que estamos un poco fríos, vale, no pasa nada, seguimos con contenido teórico. Otras veces, entonces, a veces son bloques directamente y a veces son dinámicas, ¿vale? Porque como todo está interrelacionado, tiene una conexión, pues se puede modificar sin que afecte notablemente al
al resultado de la formación, ¿no? Y eso lo suelen valorar positivamente. A ellos les da con mucha posibilidad de elegir, porque a los adultos les gusta, ¿no?, elegir en lo que se pueda un poco el desarrollo de la formación, y por otro lado garantiza el aprendizaje, porque se van generando situaciones espontáneas que son verdaderamente en las que hay que trabajar, ¿no? Situaciones reales en el trabajo, miedos que se generan, y eso, según tú ya les vas dando más libertad y que se sientan más cómodos, ellos te van expresando, ¿no? Pues mira, yo, por ejemplo, en una dinámica de comunicación, no es que, Ana, yo no te lo he contado, pero a mí es que solamente el hecho de ponerme delante de 5 personas a contar algo me pongo, ¿no? Tengo miedo. Ves, salen emociones, ¿no? Y entonces, cuando vas cogiendo confianza, luego ellos van asumiendo retos poco a poco, porque les vas retando. Y entonces, aparte de conseguir unos objetivos grupales, que son los marcados inicialmente para la formación, individualmente ellos van haciendo o consiguiendo una mejora personal. Porque estos objetivos los sacas también a la luz, me refiero al principio, entiendo que es la parte esa en la que preguntas expectativas, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis de este taller? Sí, hay unas expectativas que me dan ellos y hay otras expectativas como buena mandada que me da la empresa, ¿sabes? La empresa o... Paganini, ¿no? ¿Quién paga? Efectivamente, hay una reunión previa, reunión o reuniones con la organización o con la entidad que promueve ese taller, y te cuentan, bueno, pues que desde su perspectiva ven esas necesidades de mejora, porque pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Bueno, pues ese es un marco que viene reflejado por una de las partes, pero luego los protagonistas de la obra te dan otra percepción. Entonces hay que jugar un poco con todas las expectativas, ¿vale? Y aunarlas de tal forma que den respuesta a unas necesidades y a otras, ¿vale? Y luego, cuando decías las dinámicas, por ejemplo, ¿cómo las preparas? ¿Las diseñas tú o las encuentras en libros o en sitios por internet? Pues mira, por ejemplo, en la página de Learning Legendario, esta es para mí una fuente de inspiración. Muchas gracias. De verdad que sí, ¿eh? De hecho, mira, en los últimos tiempos me está tocando, ¿no? Como suena, sí, la lotería, de impartir formaciones a formadores, ¿vale? Facilitadores de aprendizaje de diferentes campos, ¿vale? Profesionales de empresas que tienen que formar a compañeros, otros que tienen que acompañar en unas sesiones de seguimiento, más o menos técnicamente, y a todos les recomiendo la página. Y algunos... Muy bien. Luego ya te tendré que poner en nómina, ¿ya? No, porque te piden, bueno, y entonces algunos de ellos pues luego se ponen en comunicación conmigo y me mandan, joder, pues he visto esto, Ana, qué interesante. Ah, pues ya veo dónde cogiste aquella idea. Digo, pues sí, claro, yo evidentemente, aparte de mi propia creatividad, también tiro de recursos externos. Entonces, busco herramientas y dinámicas propuestas, pues en este caso por Learning o por cualquier otro. Últimamente sois protagonistas de mi vida, ¿eh? O sea, que ahí contáis todos los compañeros en Learning Legendario. Yo luego tuneo, ¿vale? Las claro. dinámicas, y las tuneo tanto que ni siquiera a veces son iguales entre una formación y otra, ¿vale? Porque a veces los destinatarios pues son diferentes o tienen sensibilidades diferentes o piden retos diferentes. Entonces sí, las tuneo, pero muchas de ellas las creo yo. ¿Y podrías compartir alguna que te guste especialmente o que utilices en tus Pues cursos? a ver, por ejemplo, cuando hay veces que son informaciones que tengo que impartir la temática en concreto de gestión emocional, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿vale? Desarrollar habilidades o competencias emocionales. Y entonces, por ejemplo, para presentar lo básico de las emociones, lo que son las emociones primarias, ¿has visto la película de Inside Up? Sí. La de las emociones de bueno, pues yo lo que hago es las presento, son 6 emociones básicas como cuadrillas de amigos, ¿vale? Aquí yo vivo en Bilbao, se habla cuadrillas, pero grupos de amigos, ¿vale? Cada grupo representa una emoción básica. Entonces, cada grupo tiene una serie de retos en los que tiene que averiguar pues cómo funciona esa emoción. En la expresión facial,
en el cuerpo, pero no solamente externamente, sino internamente, a nivel químico, ¿vale? Qué bueno. ¿Qué música le gustaría? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo habría que regularla? ¿Vale? Porque es verdad que tener alegría o estar fusivo con una formación es muy bueno, pero a veces podemos caer en el exceso de confianza. O podemos caer en, bueno, va todo tan bien, que me relajo y se nos va un poco de las manos, ¿vale? Por eso las emociones no son buenas ni malas, son necesarias. Entonces hay que jugar un poco con ellas. Entonces es las cuadrillas de las emociones y luego se acaba finalizando con la idea de que no todos vamos solamente con una cuadrilla siempre o con un grupo de amigos, nos relacionamos con más amigos, con más personas, ¿vale? Y lo mismo le pasa a las emociones, ¿vale? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, la esperanza, ¿tú qué dirías? ¿Es una emoción de las positivas entre comillas o de las negativas? Pues te diría que, de que depende, porque estoy pensando en ejemplos, ¿eh? Ahora, cuando, porque si tú me dices, por ejemplo, el típico trabajador que está amargado en su trabajo, pero que tiene la esperanza de que por lo que sea algún día la situación cambie, se puede tirar ahí años sin hacer nada simplemente porque tiene esperanza. Entonces ahí lo vería como algo negativo. Claro, la esperanza, hay muchas personas que te dicen no, como algo positivo, porque quieres que algo cambie, perfectamente. Pero también parte de una situación no tan positiva, es decir, cuando tú tienes esperanza de que algo cambie es porque hay algo que está sucediendo que no te gusta mucho. Entonces la esperanza es una emoción que va con varias cuadrillas, con la cuadrilla de la tristeza, con la cuadrilla de la alegría, ¿lo ves? Sí, mola. Todas, entonces hacemos una dinámica ahí también con pelotas y demás, que se va viendo que se van interrelacionando. Lo mismo nos pasa a los formadores cuando impartimos un taller o una formación, ¿no? Es un intercambio constante de emociones, ¿no? Que hay que saber ir canalizando para que cuando acabe la formación haya la emoción más adaptativa posible y la más positiva, ¿no? Que haya tranquilidad, que haya seguridad, que haya alegría, ¿no? Que haya esperanza, que haya inquietud y expectativas de seguir formándose, etcétera, etcétera. Fíjate que, claro, tú estás hablando con una persona que mi nivel de inteligencia emocional o de conocimiento emocional es el monstruo de colores. ¿Sabes qué es lo que le... Bueno, no subestimes esa herramienta, ¿vale? ¿Conoces el emocionario? El emocionario es un libro... Ah, sí, ese lo tenemos para mi hija y flipé. O sea, flipé porque... cada emoción que hablas no te dicen con cuáles están relacionadas, ¿no? Eso es. Pues yo me lo llevo a formaciones con altos directivos, Juanda. Y flipan. Sí. Es que hay muchas cosas además que te hacen pensar. Dices, anda, pues, o sea, no hubiera imaginado que esto está relacionado con esta... O sea, esta emoción está relacionada con esta otra. Claro. Y entonces el tener la capacidad de identificar qué emociones tenemos es el comienzo de luego poder regularlas, manejarlas, adaptarlas y ya en un nivel mucho mejor sabernos generar nosotros mismos las emociones que queremos, ¿vale? Suministrarnos el tema. Claro, y una parte... No, sí, por favor. No, y una parte muy interesante de la inteligencia emocional está relacionada con la relación con las otras personas. Entonces, por ejemplo, en gran parte de las formaciones que realizo, trabajamos con dinámicas prácticas la empatía, la escucha activa, porque son claves en la generación de buenas relaciones con el entorno, con el cliente, con la persona que formamos, con etcétera, etcétera. Sí. Mira, tengo aquí varias preguntas, voy por partes. Volviendo un poco hacia atrás en el tema de dinámicas, justo me acordaba de que alguien preguntó en el chat del legendario, en Telegram, que tenía que hacer una dinámica para trabajar el desbordamiento de emociones, ¿no? Cuando algo te sobrepasa y estallas. Y bueno, pues así estuvimos proponiendo ideas y yo le proponía utilizar la película de Relatos Salvajes. No sé si la has visto. Sí. Y a partir de ahí hacer, pues eso, a ver, la verdad que como no tengo experiencia en esto de las emociones, pues decía, mira, pues puedes utilizar esta película, que son personajes y son historias donde las emociones se desbocan y terminan, pues, de distintas formas, y luego hacerle en plan videoforum, ¿no? Pues comentarlo. ¿Tú tienes alguna idea para trabajar esto de el desbordamiento cuando una emoción te sobrepasa? ¿O utilizas alguna cosa parecida o distinta?
Pues mira, la idea que has propuesto me parece muy interesante, ¿vale? Porque es visualizar de forma externa, ¿sabes? Pues el desbordamiento emocional que le sucede a una persona o a unas personas en una determinada situación. Yo normalmente suelo generar un ambiente, en ese caso, proclive a que alguien cuente, en el caso de que quiera, una experiencia personal, ¿vale? O profesional. Pero muchas veces, Juanda, ¿me escuchas? Sí, 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 te estoy escuchando. Vale, perdóname, es que de repente he oído un ruido, digo, se me ha ido, ya le he agotado al pobre. No, no, no. No, no, ya te digo que como estoy con los niños por detrás, a veces silencio mi micro y es para que no se cuelen. Pero no te preocupes, Vale. yo te escucho. Yo, mira, muchas veces lo que les pido, si no quieren contar, es que recuerden la situación que desde su punto de vista les ha generado ese desbordamiento emocional, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a veces pensamos, es un error de percepción, pensamos que hay un hecho que nos ha generado ese desbordamiento cuando esa situación ya se veía gestando tiempo atrás, ¿vale? Lo que pasa es que ha habido una situación concreta que ha provocado que se desborde la situación. Entonces, muchas veces les pido que recuerden y les doy una hojita en la que viene dibujada la silueta de una persona. Entonces, les trabajamos las emociones básicas: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, asco e ira, ¿vale? Entonces, les pido con diferentes colores que pinten las emociones que han sentido al recordarlo y en dónde las han sentido, ¿vale? Entonces, ya identificamos las emociones, ¿vale? Las definimos. El miedo, ¿qué es el miedo? La ira, ¿qué es la ira? ¿Vale? Y a partir de ahí vemos cómo se pueden gestionar. Por un lado, se pueden regular, que sería algo así como el termostato de la calefacción, ¿sabes? Porque no tenemos por qué eliminarla, sino bajar de potencia, ¿vale? Y por otro lado, se pueden generar nuevas visiones de qué nos generan esas emociones. A veces, cuando tenemos mucho miedo, es porque el cuerpo y la mente nos está avisando de que hay algo dentro de nosotros que no va bien, ¿vale? Son chivatas las emociones. Entonces, si en esa situación una situación concreta que te desbordó, lo ideal es identificar lo más concretamente que podamos qué fue el detonante, qué te desbordó, ¿vale? Pero a veces el detonante puede ser una chorrada. O sea, me refiero que a veces puede ser, te ha adelantado alguien en el coche y ya vienes tan quemado, ¿no? De tan atrás como tú decías, que yo sé que estallas ahí o cualquier chorrada, ¿no? Que alguien, no sé. Sí, o puede ser un comentario, O un una mail, ¿no? Que te llega de alguien que no lo sabes interpretar, ¿no? En el trabajo y que crees, por lo que sea, ya sí. estalla, ¿no? La persona. Sí. Y entonces, al identificar un poco el elemento, dices, vamos a ver, esta emoción a mí es adaptativa, o sea, esta emoción tal y como la siento a mí me genera algo positivo, porque es de lo que se trata, ¿no? ¿Qué me puede generar positivo? ¿Cómo puedo relativizar lo que pienso? ¿Desde qué otro punto de vista se puede ver? Y luego también hay pequeños ejercicios que, por pequeños y baratos que son, no sabes tú la capacidad que tienen, como la capacidad de la respiración, las visualizaciones, ¿vale? Yo con la respiración yo creo que tenemos un 70% de la Trabajo hecho. regulación. Sí. Porque cuando tú respiras tranquilamente, le estás dando la señal al cerebro de que todo está tranquilo, todo está bien, ¿vale? Por ejemplo, a los formadores yo creo que ya habrás oído muchas veces, o a las personas que van a dar una conferencia, que se van a tener que exponer pues a la mirada de cientos o miles de personas, les recomiendan que cuando salgan, antes de que esté el personal, pues salgan al escenario o a donde se tengan que colocar, tengan una postura abierta, es decir, sin brazos ni piernas cruzadas, abiertas, mirada hacia el frente, y que respiren durante 2 minutos con tranquilidad. Esas pequeñas dinámicas lo que hacen es generar un mensaje de tranquilidad, de que todo está bien, todo está en orden al cerebro. Es un poco engañarle, ¿vale? Entonces, con la respiración engañas muy bien al cerebro, porque por un lado estás nervioso, pero si la respiración dice que estás tranquilo, el cerebro dice, no, pues estás tranquilo, ¿vale? Y entonces baja decibelios. Y funciona, te lo puedo asegurar. Sí, fíjate, con esto, bueno, esto de la postura,
Bueno, supongo que la conocerás, la charla esta de Amy Cuddy, creo que se llama, de la charla TED, esta de las posturas de poder, ¿no? Que habla de la posición, ¿no? De Superman, que te pongas así antes de salir a un evento de este tipo, ¿no? A dar una charla, una formación, ¿no? Que estés ahí 2 minutos delante del espejo con la postura de Superman, con los brazos así en jarra, ¿no? Y la mirada hacia arriba y sacando pecho y demás y respirando así tranquilo. Y yo realmente sí que creo en esto. Y de hecho, bueno, yo cuando estaba en la facultad, no sé qué libro leí, pero también en esta idea de engañar al cerebro, una de las cosas que también estuve probando una temporada, era el libro te decía que sonrieras, ¿sabes? Que de repente en cualquier momento que tú vieras que a lo mejor estabas pensando en algo negativo, simplemente que sonrieras, o sea, forzar una sonrisa, pero mucho, como si estuvieras así con toda la boca sonriendo. Y lógicamente eso ya de alguna forma engañaba a tu cerebro porque luego estabas mejor. O sea, hacías esa sonrisa, no solo porque a lo mejor te sentías ridículo, ¿no? Y te reías de ti mismo, pero que luego es verdad que estabas mejor. Así es. No, es que verdaderamente son mensajes que a través del cuerpo se le envían al cerebro, porque normalmente el cerebro es el que manda. A ver, el cerebro todavía es muy primitivo, Juanda. Está diseñado para protegernos y para adaptarnos al medio, pero no tanto como para desarrollarnos, ¿sabes? Es decir, cuando estábamos en una cueva, pues el miedo era buenísimo porque nos ayudaba, y la ira nos ayudaba a sobrevivir, pues yo qué sé, con leones, con animales salvajes, ¿vale? Pero claro, ahora hay una socialización de las emociones. Ahora no nos enfrentamos a esos retos, sino a unos retos, pues podemos decir igual más sofisticados, ¿vale? Con lo cual, la gestión de las emociones también tiene que ser un poco más sofisticadas. Entonces, el cerebro siempre está diseñado para protegernos, con lo cual cualquier situación que suceda que no tengamos registrada o que no sabemos muy bien cómo tomarnos, por una cuestión de supervivencia, se lo va a tomar a mal. ¿No? Y entonces la respuesta inmediata del cuerpo va a ser reaccionar, porque es lo que hace a ese mal, ¿vale? Y entonces va a tener un cuerpo, pues, ante algo negativo cerrado, o los puños cerrados, o el cuerpo preparado para atacar, consciente o inconscientemente. Entonces, si tú voluntariamente le dices al cerebro, no, si no pasa nada, el cerebro, pues, baja la presión, ¿vale? Entonces, es imposible, por ejemplo, estar enfadado y tener el cuerpo abierto y sonriendo. Es imposible. Prueba. O sea, los niños funciona, Juanda. O sea, los niños a veces cuando se enfadan, sí. empiezan a poner esa cara así con el morritos. Morritos y ¿qué hacen? Cruzan. Sí, se cruzan de brazos. ¿Vale? Si tú sonríes y ellos sonríen, se les va el enfado volando. Sí. Y los brazos que los tenían cruzados los descruzan. ¿Vale? Es decir, las emociones no solamente es hoy estoy contento, estoy triste, sino tiene una traducción en el cuerpo, ¿vale? De forma externa, con los gestos, y también interna, con las químicas que se genera, serotonina, dopamina, etc. ¿Vale? Sí, perdona. No, no quería decir nada más. Con esto que decías, fíjate que también cuando tenía 15 años también me empecé a leer muchos libros de el lenguaje, yo creo, del lenguaje corporal. Yo creo que también ligado tampoco. Que intenté acudir ahí a la ciencia a ver si aprendía algo. Y bueno, no aprendí a ligar, pero una de las cosas que me parecía... ¿Has ligado? Ligué al final. Convencí, engañé a una mujer que me consideró válido para casarse conmigo, incluso tener hijos. O sea que... ¿Sigue engañada? ¿Perdona? ¿Y sigue engañada? Sí, sigue engañada, sí. Buen trabajo. Y me deja hacer este podcast y eso, o sea que sí, soy un gran estafador. Pero lo que decía, ¿no? Que pues en este libro que hablaba de las posturas, una de las cosas que decía, ¿no? Pues precisamente para cambiar al otro, y si la otra persona estaba, por ejemplo, con los brazos cruzados, pues era como algo de ventas, ¿no? Pues decía, pues tú le das una carpeta, o le das un folleto, o le das algo, y así obligatoriamente estás, digamos, abriendo el candado, ¿no? Que en este caso el candado pues serían los brazos cruzados. Y luego también cuando íbamos luego de bares, ¿no? Ya con 18 años tal, y en la universidad un juego que hacíamos, porque también lo leí en otro libro, era... estábamos a lo mejor tomando unas cañas ahí en círculo, y era curioso porque tú empezabas una postura, o sea, a lo mejor decías, bueno, mano en el bolsillo y caña hacia arriba, ¿no? Y contábamos, a lo mejor se lo decía solo a un compañero, mira, vamos a contar cuánto tardamos en
en convertir al grupo, ¿no? Entonces el compañero se ponía también con la mano en el bolsillo y la caña arriba en la mano izquierda, y luego Sí. ibas viendo como de repente pues todo el grupo iba cambiando, ¿sabes? Sí. Que iban empatizando, iban ahí imitando esa postura, y luego volvías a cambiar otra postura y curiosamente todo el grupo, ¿sabes? A lo mejor cogías la caña con las dos manos, pues todo el Sí. grupo lo iba mimetizando. Ya sabes que las responsables de ellos son las neuronas espejo. Cuéntanos un poco cómo funciona eso. No lo sabía, o sea, las he oído Pues alguna vez, mira, pero... yo creo que igual ponen cuarentena las fechas que te doy porque no estoy 100% segura, ¿vale? Pero no sé, ponle 30 años. Bueno, en la Universidad de Parma, estudiando el Alzheimer, descubrieron las neuronas espejo, ¿vale? Estas neuronas son las responsables o las que nos han ayudado a sobrevivir y adaptarnos al medio, ¿vale? Y entre otros muchos beneficios que tienen, pues, o que se pueden visualizar, es que acabamos copiando posturas, ¿vale? Se contagian, ¿no? Lo que tú hacías tomando cañas con los amigos, pues eso también se puede ver reflejado en una reunión profesional y en una formación. Tú fíjate, cuando la próxima formación que des, como la mayor parte de las personas que asisten normalmente tienen el cuerpo en un alto porcentaje alto, el cuerpo cerrado, o piernas cruzadas, o brazos cruzados, ¿vale? O lo puedes comprobar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente está a la expectativa, ¿no? A ver qué Sí, 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 pasa, a es ver con verdad. quién está, ¿vale? Según va pasando la formación y la gente se va sintiendo más a gusto, se van modificando esas posturas y se van abriendo, ¿vale? Eso también tiene que ver con las emociones. Si tú estás a gusto, te vas relajando y tu cuerpo también se va destensando y te vas abriendo. Todo esto hay que tomarlo con muchísima precaución, ¿vale? Porque evidentemente si una persona tiene frío en una formación, aunque le esté gustando, pues va a estar un poco cerradita, pues para Sí. darse calor, ¿vale? Es decir, hay que tomarlo en un entorno y en un contexto adecuado, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, hago una dinámica en relación a las neuronas espejo en la que salen de la sala, pues no sé, 8 o 10 personas, depende del número de participantes, ¿vale? Y luego les pido que entren y les pongo en paralelo en dos, ¿vale? ¿Me estoy explicando Sí, bien? sí, sí. Bien, entonces lo único que les pido es que hablen con la persona que tienen enfrente de lo que les dé la gana, ¿vale? Previamente he dejado a 2 o 3 personas de observadores y les digo que se vayan fijando en la medida en que van copiando las posturas con la persona que tienen enfrente, ¿vale? Que observen cómo se van comportando corporalmente hablando las personas que están hablando unas con otras, ¿sí? Y ven cómo rápidamente, es súper curioso, pues acaban copiando la postura, ¿vale? Entonces se puede ver, por ejemplo, que hay personas pues que rápidamente están como abiertas, se están explicando, el cuerpo le tiene abiertos, pero el que tiene enfrente no hay tu tía, que está tenso, nervioso, porque también ven que le están observando, oye, y las manos en el bolsillo, atrás, cruzados, no hay forma, ¿no? Y entonces hay momentos en los que al final la persona que tiene el cuerpo abierto dice, venga, ala, pues yo también le cierro, Ya. ¿sabes? Sí, no. Entonces se acaba copiando. Y hay otras veces que la postura abierta y tal acaba contagiando al que la tiene previamente cerrada. Pero es muy visual y a la gente le gusta hacerlo, ¿vale? A partir de esa dinámica, luego pues se pueden sacar varios conceptos teóricos interesantes. Y luego también suele ocurrir que entre personas de diferente sexo, ¿vale? Por un tema ya biológico y demás, tarden más en acoplar posturas. Curioso, Pero curioso. bueno, es una dinámica chula, ¿eh? Sí, sí. Yo los de la hecho les ha gustado mucho y claro, genera las personas que están hablando entre ellas dicen, pero ¿por qué nos miran? ¿Pero por qué nos mandan parar? Porque les pido, perdona que se me olvidó decirte, que en el momento que se copien la postura, sin decirles nada más, les manden parar, que se queden quietos. Qué bueno. Y a veces son un espejo, o sea son simétricos. Yeah. ¿Sabes? Entonces está muy bien, es divertido, Sí. y didáctico. No, y además también está muy bien porque hay muchos formadores, o yo detecto, ¿no? Que lo ven como un problema, joder, que tenían que ponerles por parejas y ahora me sobran 2 o 3 personas, ¿no? O sea, por parejas, ¿no? Pero me sobra una Sí, persona. Pero que el papel sí, del observador, que es fundamental también en las dinámicas,
y es muy bueno porque además te ayuda a ti como formador a complementar digamos, el aprendizaje de la dinámica. Entonces, que muchas veces intentamos que todo el mundo esté en los grupos o que los grupos sean iguales, pero que conscientemente a veces merece la pena retirar personas que no vayan a lo mejor a hacer la dinámica, pero que la vayan a ver, ¿no? Y que luego puedan servir también para extraer esos aprendizajes, ¿no? Que es el papel este del observador. Yo lo utilizo mucho porque, verás, también lo hago de una forma, lo hago a favor del aprendizaje, para darle protagonismo a algunas personas, en concreto que yo entiendan que, ojo, pues que les puede venir bien, les puede gustar, y además también por un poquito de egoísmo, ¿no? que nunca viene mal. Es decir, hay ocasiones en las que el feedback que tienes que dar, ¿vale? Si lo que se quiere generar es aprendizaje, a veces pues a lo mejor no es tan positivo como te gustaría, ¿vale? Es decir, en alguna dinámica alguien pues que la gestión del tiempo no la ha hecho correctamente, ¿vale? Entonces, cuando hay más observadores, más puntos de vista diferentes, hay más argumentos, ¿vale? Para ayudar a la persona en los aspectos que tiene que mejorar. Y además, también hay más argumentos para valorar las fortalezas que ha demostrado la persona en la dinámica, ¿vale? Es decir, se genera muchísimo más contenido, más percepciones, y luego, si esas personas que son observadores tienen cierto carisma o a relevancia su opinión con respecto a las personas que está observando, pues mucho mejor. ¿Vale? Sí, muy buen apunte. Sí, y luego para las personas que, por ejemplo, a veces en los grupos alguien dice, no, porque yo no sé tanto como ¿no? Con otra persona que está también en la formación, yo no tengo tanta experiencia. Entonces, si a esa persona la sacas, le das un punto de protagonismo y la empoderas, también se siente mucho mejor. Porque cuando luego ve que los compañeros escuchan su opinión, su percepción, ¿sabes? Pues se sienten más crecidos y luego participan más activamente en el resto de la formación, ¿sabes? Estos son emociones, todo, Juanda. Sí. Oye, Ana María, Sí. No, perdona, dime. No, que digo que son emociones que evidentemente no se dice, uy, es que lo que tienes es miedo. No, se identifica que hay un miedo, pues vamos a trabajarlo. Y te iba a preguntar, bueno, antes también me había apuntado aquí otro ejemplo de estos de bidireccionalidad, ¿no? De cómo podemos controlar el cerebro. También vi un estudio de gente, bueno, tú sabes que por la grafología, ¿no? Pues hay personas que se dedican a interpretar cómo es la psicología de la persona, ¿no? Que a partir de la firma, ¿no? A través de la forma en la que escribe, ¿no? Pues había también, no sé si era un gabinete o un grupo ahí en Estados Unidos, que también hacían lo contrario, digamos, era hackear el cerebro, ¿no? Forzando a la gente a escribir de una forma determinada. Es decir, si tú sabes que las personas que, yo qué sé, que son abiertas o más espontáneas escriben de una forma, fuerzas a la persona que a lo mejor no lo sea tanto a escribir de esa forma para que, digamos, estés haciendo el efecto contrario en el cerebro. Que bueno, que no sé funciona, o sea, no sé realmente si funcionaría muy bien o no, pero que me parece curioso pensar en esa bidireccionalidad, ¿no? Que tienes tanto para controlar a partir de estímulos externos, ¿no? Cómo vas generando, ¿no? Cómo vas trabajando esa parte. Claro, sí. Si es que al final el cerebro es plástico, ¿vale? Es decir, es maleable. Evidentemente, según van pasando los años, pues no tanto, pero sí, el cerebro se puede, yo creo que era Ramón y Cajal el que decía que se puede modelar y no, es literalmente, ¿vale? Modelable. Y yo siempre recuerdo una cita, que ahora ya verás, como la tengo que decir se me olvidará, pero no decía Aristóteles como que la excelencia no era un acto, sino un hábito, ¿no? Algo así decía. Sí. Entonces, hasta que consigamos hacer algo de forma excelente, pues lo que tenemos que hacer es parecer que lo hacemos excelentemente. Entonces, ponernos en la práctica, hacer como lo haría alguien que lo hace bien. De tanto repetirlo, pues lo acabaremos haciendo de forma inconsciente, ¿no? Como en la escalera de aprendizaje, ¿no? Sí, llegar a esa incompetencia inconsciente. Efectivamente, sí. Pero, y luego tú decías que todas las emociones son necesarias, pero por ejemplo, la culpabilidad y la preocupación, me refiero, ¿qué utilidad tienen en sí? Por ejemplo, emociones de ese tipo. Claro, hay unas emociones, las emociones, fíjate,
yo hablo de 6 emociones básicas. Hay ciertas tendencias que hablan de 4. La cuestión es que hay unas emociones básicas no porque a alguien se le haya ocurrido, sino porque en esas emociones se identifican una serie de rasgos, ¿vale? Fisiológicos, externos e internos, muy concretos, y esas emociones básicas nos han ayudado a sobrevivir, ¿vale? Entonces, no hay emociones buenas ni malas, todas son necesarias, ¿vale? En su tiempo, imaginaos si no tuviésemos miedo. Juanda, ¿qué pasaría? Pues que cruzaríamos la carretera en cualquier momento, ¿vale? Sí, esa es el O la sentido fácil. autopista o la autovía. Vale, entonces, hay otra serie de emociones que se llaman sociales, que están muy relacionadas con la relación que tenemos con otras personas. Y ahí es donde viene, por ejemplo, la culpa, ¿vale? La culpa es una emoción que es verdad que a priori puede parecer que no es muy positiva, pero la culpa en sí no es buena ni mala, lo único que nos está haciendo es avisar de algo, ¿vale? ¿De qué tenemos culpa? Pues no sé, de sentir que no hemos tratado a alguien como creemos que merecía, de no estar el tiempo que creemos que deberíamos estar con nuestros hijos, de no haber hecho esto o lo otro, ¿vale? Es una chivata. La cuestión es qué hacemos con la culpa. Si la culpa lo que hacemos es alimentarla, ¿vale? Y fíjate que tenía que haber, que ese es el problema, eso es lo que nos genera estados. Pero la culpa en sí no es buena ni mala, es una reacción natural a algo que hemos hecho o no hemos hecho, como cualquier otra emoción, porque lo que tenemos que saber es que las emociones son transitorias, pero en el momento no, como nubes, imagínate, sí, ¿vale? Sí. Las nubes van pasando. Si agarramos una nube por el cuello y no la dejamos escapar y agarramos la culpa y estamos todo el día con la culpa y fíjate, no es la culpa, es lo que estamos haciendo nosotros con la culpa, ¿sabes? La preocupación, pues igualmente, ¿no? La preocupación nos genera alerta, ¿vale? Y esa alerta nos dice, oye, tienes que poner la atención en este sitio, ¿vale? Entonces ponemos la atención en ese sitio, lo trabajamos y esa preocupación debería ir desapareciendo progresivamente. Pero si estamos preocupados pero no hacemos nada, no tenemos ninguna acción para eliminar o bajar la potencia de esa preocupación, pues entonces el problema le tenemos nosotros a la hora de gestionar. Eso es gestionar las emociones, ¿sabes? ¿Y tú crees que cualquier persona gestionando sus emociones puede llegar a cambiar, digamos, su carácter en el largo plazo? Hay una parte de la personalidad, ¿sabes?, que se llama temperamento. El temperamento, esto lo saben mejor los psicólogos, claro. El temperamento es nuestra forma de manifestarnos que viene por tema genético, ¿vale? La genética es muy potente, Juanda. Entonces, claro, esto no tenemos culpa. Hay gente que es mucho más tranquila por defecto y otra gente que es mucho más visceral. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es saber hacer inventario de lo que somos y luego con ello hacer lo mejor que podamos, sacar el mejor rendimiento. Entonces, las personas, por ejemplo, como yo, que tengo tendencia a la ira, pues nunca creo que vamos a poder eliminar eso. No lo creo, todo sea que, ojalá. Pero sí podemos trabajar esa ira y transformar en energía. Por mis narices voy a conseguir algo positivo, ¿sabes? De esa ira. Tener técnicas para hablar bien. Pero cuenta la anécdota de los cajeros automáticos. Yo no sé dónde leí que un ingeniero, cuando no existían los cajeros, quiso sacar dinero y los bancos pues cerraban a las 2 y este buen hombre pues por lo visto se presentó a las 2:05 y pues el banco estaba cerrado y pilló tal rebote que dijo, por mis narices lo soluciono yo. Y entonces fue el germen de lo que hoy en día son los cajeros automáticos, ¿vale? Es decir, la ira, el enfado se puede canalizar de muchas maneras, que cuesta muchísimo, ¿vale? Pero bueno, pues como cualquier otro aprendizaje, pues tenemos que tener. Y además a mí hay una cosa que me gustaría reivindicar, si me dejas. Sí. Este es tu micro, tienes el micro abierto para reivindicar lo que quieras. Voy a ello. Pues porque, verás, las formas son muy importantes en nuestra sociedad. Y normalmente, bueno, pues reivindicamos mucho las formas, el cómo se dice, y yo estoy totalmente de acuerdo en hacerlo. Pero tenemos que atender también al fondo. Y me explico. Porque una persona
por tendencia natural o por desbordamiento emocional, tienda a gritar o manifestar efusivamente o a veces tenga un tono de voz que no sea el más adecuado, es verdad que hay que mejorarlo, pero cuidado, atendamos a los silencios, Las personas que son silenciosas, que son diplomáticas, que nunca tienen conflictos o aparentemente no significa que tengan buena gestión emocional, Ya. porque por dentro a veces son ollas express, ¿vale? A eso me refiero, es decir, no, bueno, esta persona qué maravilla, cómo se controla, cómo... Bueno, las emociones están ahí, hay que aprender a canalizarlas. Por eso hay mucha gente que sale a correr. Sí, o hacer crossfit, ¿no? Ahí a darle hostias a un saco. Efectivamente, o sea, cada uno, y hay otros que hacen macramé, no sé, cada uno tiene sus truquillos para gestionar esas emociones, pero que todos tenemos emociones, que a todos nos fastidian cosas, que a todos nos preocupan cosas, seguro. Y es una señal de que estamos vivos y vivas. Sí. Oye, ¿y qué relación hay entre las emociones y las enfermedades? Que antes comentabas eso, que al final, pues eso, explotas o por algún lado te sale. Pues, a ver, ¿Tú las crees que están directamente emociones, relacionadas? a mí no me cabe la menor duda, ¿vale? Y yo creo que sí que en los últimos años hay bastantes estudios científicos que lo avalan. No en vano, las personas, por ejemplo, en procesos oncológicos que tienen cáncer, pues en este caso se les pone un psicólogo, ¿verdad? Para aprender a gestionar las emociones. Las emociones hemos hablado que son respuestas inmediatas, ¿no? Que cuando duran más tiempo son sentimientos y que cuando duran más tiempo son estados de ánimo. La depresión, entre otros condicionantes, pues es la duración en el tiempo de una tristeza, ¿vale? Entonces, la depresión es una enfermedad. Todas las emociones tienen su parte que se somatiza, es decir, hay una respuesta del cuerpo, ¿vale? Las emociones dentro de nuestro cuerpo tienen respuestas químicas. Cuando estamos contentos, generamos serotonina. Si no estamos contentos y estamos tristes, pues no generamos la suficiente serotonina. Y si el cuerpo no tiene serotonina, pues hay diferentes órganos del cuerpo que se ven afectados. Si esa situación dura bastante tiempo, pues puede afectar negativamente a diferentes órganos del cuerpo. Las emociones, sean las que sean, desencadenan una serie de respuestas fisiológicas, ¿sabes? Y esas respuestas fisiológicas están estrechamente ligadas con el funcionamiento de los órganos de nuestro cuerpo y de nuestro organismo en general. Entonces, unas u otras emociones afectan a la segregación de unas u otras sustancias o a la no segregación, y eso afecta cuando se va alargando en el tiempo al funcionamiento del organismo, ¿vale? Entonces sí, desde esa perspectiva está estrechamente ligada las emociones a las enfermedades y también a las enfermedades psicológicas. Oye, y hablando de esto de... perdón, no estamos hablando de esto. Porque es que claro, yo siempre es una cosa curiosa que me pasa, que siempre digo, hablando de esto, y en verdad no estoy hablando con el invitado, sino lo estoy hablando en mi cabeza, ¿no? Es una muletilla tuya. Sí. No, estaba pensando en el positivismo que hay ahora mismo en todas partes, ¿no? De hoy voy a salir un gran día, ¿no? Que parece que emocionalmente tienes que estar siempre feliz, porque si no, ¿sabes? No es adecuado, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Estas tazas que ves, estos carteles, Sí. por todos lados, ¿no? Que ves estos mensajes, ¿no? De, joder, que parece que no puedes estar triste, ¿no? Ya, es que yo creo que se nos va un poco la cabeza con los extremos, ¿vale? Tener capacidad de gestión emocional no significa estar siempre contento, ni muchísimo menos. Y ser siempre feliz, y no, sino ser consciente de las emociones que tienes, ¿no? Y eso depende de muchos factores, ¿vale? Y luego sacar lo mejor que puedas en cada momento de esas emociones y no alargarlas en el tiempo si no son adaptativas, si no te generan nada positivo ni ningún aprendizaje. Entonces, el positivismo pues está muy bien, pero el positivismo natural, no el creado, y ni el obligado, porque la vida
si estamos vivos y nos desarrollamos y evolucionamos personal y profesionalmente, no se hace solo a través de estados de positivismo, es decir, las grandes evoluciones provienen también de estados emocionales que se pueden denominar, algunas personas denominarían negativos, ¿vale? Las grandes obras musicales, escultura y demás provienen de estados de tristeza, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que al final yo creo que hay que vivir con más naturalidad. Y si alguien no tiene un buen día, pues no lo tiene. Y que lo pueda decir, ¿vale? Eso sí, sin tocarle las narices a nadie, pero que lo pueda decir, ¿vale? Y que luego tenga la capacidad de decir, vale, lo tengo, voy a hacer lo posible para cambiarlo. Por eso yo al inicio de las formaciones digo, bueno, ¿cómo estamos? ¿De qué partimos? ¿No? Pues mira, hoy tengo un día cruzado, he dormido fatal, ¿vale? Pues haremos lo posible, tú, yo y el resto de los compañeros de la formación, para que eso se vaya transformando en algo muchísimo más positivo. Pero yo tampoco soy partidaria de lo positivo creado. O sea, es que todo está enlatado ya, ¿no? Y yo creo que no. Y a mí cuando mi hijo me dice me aburro, digo, pues qué maravilla, abúrrete. Claro, ¿pero cómo me voy a aburrir? Pues no te aburras. Tú sabrás, pero parece que siempre tenemos que tener respuestas inmediatas para todo y yo no las tengo. No sé si alguien las tiene, pero yo no. Lo que tengo muy claro es que no voy a ser la persona, por ejemplo, con el aburrimiento de mi hijo, que me encargue de que no esté aburrido, porque el aburrimiento tiene muchas cosas positivas, ¿no? Estoy triste, pues es normal. Con estas cosas que suceden, pues es normal que estés triste, ¿no? Porque se puede estar triste porque has perdido un boli, porque has perdido un trabajo, porque has perdido una amistad, porque has perdido las llaves del coche, etcétera, etcétera. Es normal, forma parte de estar vivos. Entonces, yo no, esa perspectiva del positivismo enlatado no me siento, no empatizo con él. Pero si me das a elegir, prefiero eso a las personas que todo lo que les pasa a ellas es lo peor. Y todo negativo y todo mal, ¿vale? Si tengo que elegir, me voy por la otra calle, pero bueno, todo en su medida. Y me estoy dando cuenta de que yo iba a titular este episodio Inteligencia Emocional y Formación, y al final no te he preguntado qué es la inteligencia emocional. Pues mira, pues hay muchas definiciones de inteligencia emocional. Podríamos decir que a mí la que me parece que es más esclarecedora, que es la capacidad que todos tenemos en mayor o menor medida de identificar nuestras emociones y sentimientos, identificar las emociones y sentimientos de los demás, que eso para un formador también es importante, saber automotivarnos y generar buenas relaciones con el entorno, relaciones sanas, ¿vale? Entonces, pues fíjate, tiene una parte de mí mismo, del autoconocimiento, un DAFO, podríamos decir, ¿vale? Y luego tiene una parte social, que es la relación con los demás. Volviendo al tema de la formación, a mí me resulta muy interesante porque, por ejemplo, imagínate que a nivel tecnológico, ¿vale? Alguien me viene a dar una formación a mí, y ya sabes que a mí me cuesta la parte tecnológica, ¿no? Entonces, a mí alguien me puede plantear una formación súper bien planificada, ¿vale? Que la aprendería un tonto, pero yo no lo logro ver, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a mí en ese momento inicialmente me puede mover mucho el miedo a no poder aprenderlo, ¿vale? O el enfado porque qué manía con las nuevas tecnologías cuando tampoco es tan importante. Entonces, si quien me va a enseñar no es consciente de esa emoción que yo tengo, pues a lo mejor se puede pasar 3/4 partes de la formación, entre comillas, perdiendo el tiempo, porque no está empatizando conmigo. Si un formador o una formadora genera al principio la confianza tal, ayuda a que sepas en qué punto de partida tienes. Mira, yo en una formación reciente que dimos a todos los trabajadores de la organización, más de 200, había algunas personas que a nivel técnico llevaban trabajando en esa empresa pues 30 años, 35, imagínate, empezaron pues eso. Y entonces te contaban, dices, que Ana, dice, yo, he sacado la empresa de unos apuros, te contaban sus historias, sus avatares, todo lo que saben hacer. Y luego de repente había un momento que te decían, pero ¿sabes qué? Llevo 2 años tomando pastillas para dormir, ¿no? ¿Y por qué? Dice, pues porque mira, ahora me han metido un sistema informático que yo no sé manejar.
¿no? Y entonces contaban la anécdota, la verdad es que fue graciosísima, pero yo creo que tiene mucho aprendizaje para la gente que nos dedicamos a la formación. Y es que en la empresa decidieron dar solución a esa necesidad y les llevaron a una formación que ellos entendían básica de ofimática, ¿vale? Y llegó el día y ahí fueron un grupito reducido y empezó la formación y la persona que les formaba, pues bueno, pues empezó a explicarles y demás, ¿no? Y yo creo que habría pasado como 3/4 de hora, según explicaron ellos, cuando la persona que daba la formación se acercó a ellos y vio que, salvo uno, ninguno de ellos había logrado encender el ordenador. Ya. Caso real, Juanda? Ya. Sí, que puede ser, claro. Claro, pero ninguno se había atrevido A a preguntar. preguntar. Porque qué vergüenza, ¿no? ¿Ves? Son todo emociones, ¿no? Y entonces, claro, ahí la persona que dio la formación, bueno, claro, ellos le dijeron, no hemos sabido. Si es que no sabemos ni controlar el ratón. Entonces, claro, la persona que dio la formación se dio cuenta de que había que paralizar, que había que planificar otra formación, pues iniciando desde un poquitito más atrás, ¿vale? Y así lo hicieron. Pero claro, ¿cuántas veces puede pasar que tú des una formación y que lo hagas muy bien desde el punto de vista formal, pero que se te escape algo de estas características y que la persona se vaya de la formación sin haber sido capaz de preguntarte algo básico y sin tú haber dado cuenta de que lo necesitaba? Y ahí viene mucho el tema de la empatía y viene mucho el tema de la escucha activa. Y generar un ambiente, jolín, pues que favorezca que alguien pregunte sin tener miedo de lo que piensen los demás, ni el entorno, y que así es como se genera aprendizaje, ¿no? Pero bueno, a mí me da muchísima ternura eso, Juanda, cuando me lo contaron. Ya, la verdad que sí. Yo también por mis padres muchas veces me preguntan cosas, claro, que tienes que es eso, tienes que ponerte en el nivel y dices, vale, me estás preguntando algo que es súper básico, pero bueno, vamos a explicártelo como si... A ver, yo también siempre intento explicarlo pues como si fuera una pregunta de lo más natural, ¿sabes? Porque Claro. aunque a ti te parezca súper básico, tienes que entender al final que pues eso, que no todo el mundo está en la misma página. Claro, y si te dedicas a enseñar o a formar, eso es esencial, porque esto es como comentaba un compañero, son sistemas operativos. Tu sistema operativo y mi sistema operativo son diferentes. Si tú me quieres enseñar a mí, tendrás que meterte dentro de mi sistema operativo. En la medida que puedas, porque si me hablas desde tu sistema operativo, pues yo lo que voy a hacer es frustrarme. Que ahí viene otra emoción, ¿vale? Y te iba a preguntar, a la hora de trabajar la inteligencia emocional con los niños, que decías que también haces talleres con los niños, ¿es muy diferente de trabajarla con los adultos? Pues, no sé, no, yo creo que no. Hace tiempo que no hago con niños por una cuestión de tiempo. Como te he comentado antes, bueno, pues ahora mismo estoy centrada más en el tema de adultos, pero con los niños es muy similar. Lo que ocurre es que ellos no tienen tantos filtros, ¿vale? No están tan maleados. Ellos no tienen, sobre todo los más pequeñitos, esa vergüenza, bueno, pues no la tienen tan desarrollada, tienen mucha curiosidad y entonces te plantean preguntas en cualquier momento de lo que te puedas imaginar. Y luego la parte positiva es las percepciones que te dan sobre alguna problemática, que son dignas de los mejores creativos. Entonces aprendes un montón. Y luego en las conversaciones informales de ellos, porque luego les dejas, yo normalmente en los talleres les llevaba a merendar conmigo. Entonces ellos tenían que preparar la merienda. Bueno, era un proceso. Yo les cogía en el colegio, imagínate, Juanda, les cogía a todos y entonces yo les asignaba un presupuesto y tenían que ir al supermercado a comprar. Qué bueno. Tenían que ser conscientes porque siempre, pues ya sabes, había alguna intolerancia, alguna alergia y demás. Entonces tenían que tener en cuenta eso, tenían que tener en cuenta el dinero que tenían que pedírselo a la dependiente o al dependiente. Bueno. ¿Pero qué edad tienen más o menos los niños? Pues tenían 7, pero de 6, 7, porque luego igual había más mayores, 8, 9, que un poco cuidaban de los más pequeños, ¿no? Cada uno tenía sus roles. Y luego íbamos a casa y teníamos lo que era la charla, ¿no? Cómo nos habían ido las 2 semanas anteriores que no nos habían visto, ¿no?
Y algunos también se habían puesto algún plan de acción de mejora. Entonces les preguntaba, oye, ¿qué tal? Pues yo qué sé, con los padres, con los deberes, bueno, cada uno con su asunto. Luego, trabajamos algún tipo de temática concreto, por ejemplo, la autonomía, por ejemplo, la gestión emocional, el liderazgo, el trabajo en equipo, pero todo versión niños, ¿no? Sí, sin tener que utilizar esas palabras, ¿no? Imagino. Sí, porque al final a ellos es que, ¿qué más les da? Si Claro. que verdaderamente los tecnicismos sirven para identificar y demás, pero lo que importa es el fondo, ¿no? De la cuestión. Y luego merendaban y durante la merienda yo les dejaba un poco, les escuchaba, ¿no? Entonces tenían unas conversaciones, Sí. pues mira, salía desde la muerte es muy constante, ¿no? La muerte, la separación de los padres, los videojuegos, el patio del colegio, las golosinas, la política, bueno, había ahí un patiburri y de repente el iluminado y la iluminada de turno que cada vez sacaba una frase de estas dignas vamos, de la mejor formación, ¿sabes? Y entonces te das cuenta y dices, pero bueno, cuánto estoy aprendiendo con ellos, Sí, sí. ¿no? Sí, y además me pilló una etapa en el segundo que estaba embarazada, entonces tenían muchas preguntas en relación a la vida, Claro. desde la reproducción hasta todo lo demás. Entonces, sí, muy, muy. Y luego también muchas cuestiones que no se atrevían a preguntarles a los padres o que estaban preocupados por los padres porque discutían mucho o porque veían a la abuelita que estaba muy mala y alguien había dicho que se iba a morir. O sea, ahí salía de todo, ¿vale? O qué quiero ser de mayor o porque aquí hay mucho tema con el atleti, ¿no? Pero me da igual cualquier de fútbol, ¿no? ¿Qué les enseñan a los jugadores del Atleti? ¿Por qué les hacen hablar? ¿Cómo tienen que hablar? ¿Cómo llevan cuando el equipo pierde? Era un campo, bueno, sí que son multipotenciales. Sí, sí, Juan. sí. Pues entiendo eso, que al final era trabajar con cada uno de ellos, ¿no? El identificar esas emociones, ¿no? Y el saber gestionarlas, Sí, ¿no? sí, Qué bueno. eso es. Sí. Y bueno, pues una experiencia muy positiva. Ahora, bueno, pues no descarto retomar, pero bueno, de momento hay que saber priorizar en este caso, porque el tiempo es limitado. ¿Y recomiendas a los padres bueno, aquellos que sean padres o que tengan, bueno, también la gente que tenga sobrinos o niños pequeños, los vecinos, ¿recomiendas alguna herramienta para trabajarlo en casa? Las emociones. Pues mira, herramientas, la escucha. Además es que los niños tienen, yo no sé los tuyos, Juanda, pero yo los que conozco, cuando les preguntas, muchas veces no te quieren responder. Pero de repente en un momento determinado se inspiran y te empiezan a contar Sí, cosas. tal cual. ¿No? Y la clave es estar ahí y escuchar. Porque en mitad de algo que te hablan de, yo qué sé, hoy ha llovido y no me ha gustado el patio porque tal, de repente te meten y fulanito me ha pegado y todos los días me pega, ¿sabes? O sea, te meten ahí de forma subliminal contenidos más Sí, más profundo. relevantes. Sí, yo aplicar la escucha y dejar que ellos marquen los ritmos, por cuando les fuerzas, no lo quieren. Y luego, pues, por ejemplo, el emocionario, a mí es un libro que me gusta mucho. Contarles cómo nos sentimos nosotros, que sepan que no pasa nada, que nosotros también estamos enfadados, estamos tristes, estamos disgustados, estamos ilusionados, porque muchas veces cuando pasa algo en casa y el niño te viene a preguntar ¿y qué pasa? No pasa nada, hijo. Sí, sí pasa, o sea, claro que pasa y no son tontos. Entonces, si tú no les cuentas, aunque sea de forma adaptada a su edad, son ellos los que se van a montar su película, ¿vale? Y te pongo, no sé si nos estamos yendo de tiempo, pero si no me cortas, Juanda. No, no te preocupes, vamos, si es por ti el tiempo que tú tengas, pero ya estamos terminando, pero es por ti, Ya, vamos. pero mira, te puedo contar una anécdota que a mí me dejó sorprendida. En uno de los talleres eran 8 niños, porque suelen ser grupos reducidos, 8 o 10 niños, ¿vale? Y en días anteriores había salido el tema de que había un niño en la clase de ellos, de algunos de ellos, que los padres se habían separado, ¿vale? Bien. Se habían separado y entonces, claro, pues unos días estaban con el padre, otros días con la madre, otros días venía la abuela, bueno, contando un poco las dinámicas diarias. Un niño le preguntó en el taller a ese otro niño, oye, ¿y tu amigo te ha contado por qué se han separado sus padres? Y este niño le dijo, pues me ha contado que discutían mucho. Y su padre
se ha ido a vivir al monte. Yo no sé a qué se referiría exactamente, ¿vale? Con el monte, pero imagino que se refería a un barrio que está, pues, ¿sabes? Pues en las afueras, que hay montañas y tal. Entiendo yo, ¿eh? Bien. Bueno, pues ahí quedó la conversación, ¿vale? Pasan unas semanas y a mí la madre de uno de los niños me dice, Ana, jo, veo a este niño, le veo raro, le veo como preocupado. El otro día le vi detrás de la puerta escuchándonos. Y, jolín, pues, ¿te ha contado algo? Digo, pues no, han estado hablando de estos temas, pero a mí realmente no me ha contado nada en concreto, ¿no? En el siguiente taller, como, bueno, pues ya me habían puesto un poco en preaviso, me cuenta que está preocupado porque sus padres el otro día habían discutido, como los padres del niño que se habían separado. Claro. Y esa semana su padre no había estado en casa. Ya le encajaba toda la historia, ¿no? Habían discutido, vamos, se había ido de padre al monte. Claro, claro. Lo que pasaba es que su padre, bueno, pues trabaja mucho, es un directivo que tiene que viajar mucho. Y entonces esa semana le tocó viajar creo que a Sudamérica, entonces estuvo toda la semana fuera, ¿vale? Coincidió todo. Pero claro, como él no había preguntado y nadie le había explicado, él se montó su película. Entonces él estaba con la película de que sus padres se iban a separar. Porque todo cuadraba. Sí. Ese niño durante un mes, el come que tuvo. Ya, pobrecito. ¿Sabes? Te podría contar millones de anécdotas, ¿sabes? De esas. Y eso también tiene que ver con la comunicación, pues sí, con la confianza, ¿no? Etc. Así que... Muy bien. Oye, y pues precisamente ya la última pregunta que te iba a hacer era la que le hago a todos los invitados, si tienen algún cuento o algún relato que les guste especialmente. No sé si tú tienes alguna historia más que quieras compartir. Pues yo soy forofa de las historias y comparto pues muchísimas, además algunas he recogido de las aportaciones de los compañeros y compañeras. En este caso a mí me apetece aportar 2 ideas, ¿vale? Una es la frase de Bernard Shaw, yo creo que decía algo así, porque para mí, para las formaciones, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y nos intercambiamos las manzanas, tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo otra idea y nos intercambiamos las ideas, tanto tú como yo tendremos 2 ideas. ¿No? Para mí es una frase que me gusta mucho porque creo que es la esencia de cualquier formación, independientemente del destinatario y de la temática. El hecho de compartir, porque todo lo que sea compartir y que haya un aprendizaje bidireccional, no solamente que se trate del traslado de información por parte de un ponente o de un formador o una formadora, sino que se le dé la facilidad y el poder también a los participantes de aportar sus ideas y sus experiencias, creo que es imprescindible para una buena formación, ¿vale? Muy bueno. No lo había pensado así nunca, en el efecto multiplicador, es verdad. Sí, yo sí que lo percibo así y muchas veces al hacer el feedback y la evaluación final se puede constatar. Y luego yo tengo una anécdota personal que a mí me gusta mucho, que es con un niño, como no, con mi sobrino. En aquellos años yo no tenía hijos y ejercía de tía, vamos, encantada de la vida. Y entonces, un día el que es mi marido y yo fuimos a recoger a la guardería a mi sobrino Diego, ¿no? Y como era viernes, pues, y los viernes pues tenemos un poquito más manga ancha para chuches y bollos y demás, pues le dijimos, Diego, hoy como es viernes, puedes merendar lo que quieras, o bien un bollo de mantequilla, yo creo que le dije un bollo de mantequilla, o un sándwich de jamón y queso, imagínate, no me acuerdo perfectamente lo que le propuse. Y me dice, las 2 cosas. Y le digo, no, cariño, las 2 cosas no, o una cosa o la otra. Y me dijo, pues la otra. En ese momento, María y yo nos miramos como diciendo, claro, qué cabrón, nos ha pillado. Nos ha pillado, o sea, y los niños constantemente es así, ¿no? Entonces, la moraleja que yo extraigo muchísimas moralejas, porque para el tema de la comunicación, el tema de ser claro y conciso muchas veces es fundamental, ¿no? Pero en general, lo que trato de transmitir es un poco lo que hablaba antes del sistema operativo de cada uno,
¿vale? En mi sistema operativo una cosa pues sería el bollo de mantequilla y la otra el sándwich, ¿vale? Pero en el pues no. Entonces, es una anécdota que siempre cuento en las formaciones vinculadas a diferentes temáticas, porque me parece muy importante el ser lo más claro y lo más conciso con nosotros mismos, con las emociones que tenemos en cada momento, con las que contagiamos, con la formación que damos y con lo que queremos que generar en cada formación como formadores, ¿sabes? Entonces me gustó, me hizo mucha gracia. Buena. Pues la otra. Oye, Ana Belén, y para que pueda encontrarte a la gente que quiera contactar contigo, ¿dónde te pueden buscar? Pues mira, en mi página web, lallaveemocional.com, también en LinkedIn, Ana Belén Fernández Pelayo, o en Facebook. Fundamentalmente en estos tres círculos me podéis encontrar. Además ahí también está pues mi correo electrónico, mi número de teléfono, y yo estoy encantada de entablar cualquier buena conversación con quien quiera y me quiera aguantar un ratito. Fenomenal. Oye, pues nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido hoy y de dinámicas, de ideas. Es estupendo poder haber hablado contigo y aprender contigo. Igualmente, ya sabes, hacemos trueque de aprendizaje. Sí. Pues nada, un abrazo muy fuerte. Buen día, hasta luego. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado interesante esta entrevista con Ana Belén y que hayas sacado ideas que puedas aplicar. Si quieres que hablemos directamente, te invito a conectar a través del chat de Telegram de Learning Legendario. Puedes encontrarlo a través de learninglegendario.com/chat y si no, pues también a través de las redes sociales. Gracias a todos por vuestras reseñas, vuestras valoraciones positivas y comentarios. Gracias a todas esas aportaciones podemos hacer llegar estas ideas aún más lejos. Nos escuchamos en un par de semanas y nada más, desearte como siempre mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!